Bueno, empezaremos hablando sobre la regla de la cadena y nos conceptualizaremos más en aplicando la regla de la cadena en funciones trigonométricas. Leeremos el concepto sobre este término. La regla de la cadena es una norma de derivación que nos dice que teniendo una variable que depende de u, si ésta depende de la variable x, la razón de cambio de y respecto a x puede estimarse como el producto de la derivada de y con respecto a u por la derivada de u respecto a x. Más adelante vamos a ver qué es lo que se trata esto. Bueno, seguimos viendo más concepto y algún tipo de ejemplo. La regla de la cadena se aplica en funciones compuestas donde añade versatilidad a las reglas analizadas en dos secciones presentes. Por ejemplo, si comparamos las funciones a continuación, las de la izquierda se derivan sin regla de la cadena, mientras que la derecha se derivan con dicha regla. Bueno, pues aquí vemos algunos ejemplos sobre este tipo de concepto y pues ya más adelante nos centraremos mejor a lo que estamos hablando. Bueno, el teorema 2.10 nos dice que si y es igual a f de u, es una función derivable de u y además u es igual a g de x, o sea que es una función derivable de x. Entonces y es igual a f de g de x cuando la función es derivable en x y y. Entonces, por lo tanto, al aplicar los problemas, sabemos que la derivada de y sobre d de x es igual a la derivada de y sobre d de u por la derivada de u sobre d de x. Entonces nos especificamos más en las funciones trigonométricas y la regla de la cadena. Estas son las distintos tipos de fórmulas que se aplican en esta regla respecto a las funciones trigonométricas. Si tenemos problemas, un ejemplo que tengamos problemas con coseno, entonces sabemos que la derivada de coseno de cualquier variable, que excepto del números reales porque siempre va a ser 0, sería en este caso igual a menos seno de u por u'. Y así cada una tiene sus tipos de diferentes conceptos que vamos a aplicar en esta regla. Bien, aquí viene un ejemplo más específico. Aplicamos la regla de la cadena y nos dice que y es igual a seno de 2x. Entonces 2x es la variable u y y la función seno es la variable que en este caso sería f de u. Entonces, bueno, decimos que y' es igual a como dijimos, ¿cuál sería la fórmula que nos aplicaría? Que es que seno de x en su derivada sería coseno, entonces digamos que sería la función coseno. Por lo tanto, entonces la derivada de 2x es 2, entonces ya tenemos coseno de 2x por 2. Entonces es igual, ya nomás cambiamos las variables para acá y, aquí solamente pues se expresa el resultado así. Y bien, aquí viene algo más más específico sobre los paréntesis y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces yo escogí el ejercicio 43 y el 46. Como vemos aquí tuve que ver y leer sobre este tipo de funciones para saber qué es lo que vamos a aplicar. Entonces, en el 43 nos dice que y es igual a coseno de 4x. Entonces identificamos dos variables, una que es u es igual a 4x y la otra que es coseno la expresamos como f de u. Bueno, y ya sabemos que cuando ponemos u' o f de u', significa que ya la derivamos. Entonces, la derivada de 4x es 4 y como vimos
en páginas anteriores que la derivada de coseno es menos seno. Entonces sería coseno de u en su derivada es menos seno de u. Y bueno, aquí le escribimos. Coseno de u es igual a seno de u por u'. Entonces ya solamente ponemos f de x es igual a menos seno de u, que es 4. Entonces ya al último nos queda f de x es igual a 4 seno de 4x. Y bien, en el ejercicio 46 nos dice que h de x es igual a la secante de x al cuadrado. Bien, aquí también identificamos esta regla que nos dice que la secante de u es igual a la secante de u por la tangente de u, entre paréntesis, u'. Entonces identificamos u es igual a x al cuadrado, su derivada es 2x, h de u es igual a la secante de u, que sería en su derivada tangente de u y secante de u. Pues ya solamente hacemos el mismo proceso que el problema anterior, identificamos los componentes que tenemos, entonces tangente de u por la secante de u por 2x, y pues ya solamente acomodamos los términos, sería 2x por el seno de x al cuadrado, que es lo que vale. Entonces ya nomás es entre coseno de x al cuadrado, y todo esto es al cuadrado. Y eso sería todo.